Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Bueno, bienvenidos nuevamente a Cine y Creatividad Podcast, este espacio donde en la segunda temporada estamos hablando sobre cine chileno y el contexto en el cual se mueven distintos tópicos de los que se ha hablado, ya sea el tema de las infancias, el tema del medio ambiente, el tema del, como podemos decirlo de alguna forma, varios temas en verdad que ahora se lo olvidan a uno, el tema de la fe, el tema de la política. Hoy día nos viene nos viene ahora un tema particular que es el análisis de lo que es la realidad y la ficción, o si existen esas dicotomías, y al menos con el invitado de hoy día, vamos a hablar un poco de eso. Así que, si estás ahí, Christopher, Sí, acá estoy. Muchas gracias por la invitación, Manuel. ya. Bueno, les comento entonces que estamos con el director audiovisual y académico Christopher Murray, con quien tuve clase hartas veces, no hartas veces, una vez nomás, pero lo conozco desde que estaba estudiando en la universidad. Así que cuéntanos un poco de ti para que te conozcan los oyentes del podcast. Bueno, no sé qué te puedo decir. Yo soy cineasta. He trabajado tanto en el ámbito de la ficción como en el documental. Y junto con ello, en el fondo, también soy académico de la Facultad de Comunicaciones, donde hago, digamos, ramos sobre realización y también sobre los cruces entre antropología y cine. Así que, nada, eso es un poco mi área de trabajo entre el cine y la academia. Interesante. Bueno, que se cruzan siempre. Pero ahora me nace la duda, así como una preguntita aparte, pero ¿cómo se cruza en ese sentido la antropología con el cine, pero al menos en lo que nos compete hoy día? Así como si lo puedes comentar brevemente. Eh, bueno, yo creo que el vínculo, digamos, de esta dicotomía un poco rígida entre la realidad y la ficción, o el documental y la ficción, que yo siempre he creído que es una dicotomía que en la práctica es un poco forzosa, porque mi sensación es que la historia, digamos, del cine, de hecho, siempre ha sido híbrido, digamos, en su Mm, esencia siempre ha sido una operación híbrida. De hecho, la palabra documental surge más adelante, digamos, en la historia del cine, es decir, como siempre hubo territorios, digamos, como ambiguos. Y de ujú, hecho, me gusta pensar como la frase de Grierson, que es como el documental, de hecho, si lo pensamos, es el tratamiento creativo de la actualidad o de la realidad. Es decir, como que ya de por sí, quien de hecho imprime la palabra documental como un género, es alguien que por sí ya le está dando una cualidad como de tratamiento creativo e inventivo. Por lo tanto, igual ya las operaciones, digamos, como documentales son de por sí operaciones que tienen componentes como de ficción. ujú. Eh, y asimismo, bueno, si uno lo trabaja desde la ficción, también la realidad siempre está empapando, digamos, todas esas operaciones ficcionales. Entonces, no sé, creo que la antropología obviamente es parte de ese debate, como, bueno, la historia del cine etnográfico, en el fondo también es la historia de esa pelea, que en un principio era muy rígido, era muy como desde la lógica de la ciencia, de la recolección de datos, del cine Ujú, documental como una manera de registro, digamos, como para ser después analizado, pero también prontamente en los 50 ya Jean Rouch estaba generando ujú. películas de no ficción, experimentación, ejercicios compartidos, colaborativos. Entonces, no sé, yo creo que muy tempranamente esa frontera nunca ha sido tal. Y así que nada, creo que es un debate, digamos, que siempre se ha mantenido, quizás por la rigidez de los formatos cinematográficos también más industriales o cómo se empaquetan las películas, Mm, pero creo que su naturaleza de creación, en el fondo, siempre está ese componente híbrido que creo que es una riqueza del arte cinematográfico. claro, sí. Tiene harto de eso. De hecho, pensaba harto en cuando mencionaste los inicios del cine, yo siempre sentía, más que sentía, me dio la impresión de que me surgió la duda de si es que es ficcional en cierta forma el tener que encuadrar cualquier cosa con la cámara para mostrar algo de la realidad. Por ejemplo, las obreras saliendo de la fábrica de Lumière igual tiene cierto grado de, no sé si decirle ficción, pero como que
se monta una realidad a partir dentro de un cuadro. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, que yo creo que en el fondo lo que hay en Obrera saliendo de la fábrica, sí, pues hay una puesta en escena, de hecho una escena que se graba distintas veces. Eh, por lo tanto, yo creo que el documental tiene un componente de puesta en escena, lógicamente, y eso no sé, uno también podría catalogar que toda puesta en escena tiene un componente ficcional, en el sentido de que hay un espíritu de fingir algo también, que uno vio y lo quiere recrear o lo quiere como reinterpretar, lo quiere reposicionar, digamos, dentro de un cuadro. Ujú, Entonces, por eso te digo, yo creo que cuando tratamos de pensar como qué es la ficción, eh, no sé, a veces uno lo puede comprender, claro, simplemente como una suerte de simulación de lo mm, real, o fingir algo de lo real, pero también creo que se queda corto porque de cierta manera también supone que existe algo así como lo real. eh, y no sé, yo trato de pensar derechamente que nuestra manera de vivir es ficcional, o sea, como que uno vive, digamos, la ficción es una manera de poder existir también. Entonces, eso sucede respecto a la personalidad, respecto a las propias narrativas, respecto a la construcción de la memoria histórica, respecto a la construcción, digamos, incluso de la obra. Entonces, ujú. trato de pensar de que, insisto, es como una dicotomía que siempre hace crisis y que es tan jabonosa que es difícil de poder abordarla. Es interesante también. Claro, y eso de lo interesante lo hace fácil de, por ejemplo, irse para varios ratos, varios lugares al mismo tiempo. Ujú, Entonces, pero igual es curioso que todavía en la academia, no sé si en la academia, pero sí en postulaciones a ciertos fondos de cualquier tipo, siempre se hace la diferencia entre la ficción y la no ficción, o el ujú, documental y otras cosas más, o el experimental. mm, Y quizá la pregunta sería también por qué lo siguen haciendo. ¿Será por orden? ¿Será por una propuesta como más esquemática para poder no mezclar las cosas, sino como que se vayan, para que no haya competencia entre varias obras distintas? No sé, ahí es una pregunta que me nace ahora y que también me la he hecho constantemente, como, mm, porque fácilmente una película, por ejemplo, La Once de Maite Alberdi o La Gente Topo, tiene ciertos rasgos ficcionales en algunos aspectos, pero en otros aspectos puede ser documental porque son personas reales en una situación hipotética, pero que mm, ocurre, porque se filma en la cámara, pero siempre claro. manteniendo otros aspectos más. Sí, yo creo que, claro, uno lo puede entender desde los procesos de creación, donde yo creo que esa distinción a veces no hace tanto sentido, pero claro, desde la lógica de la industria o desde la lógica de la circulación de obra, lógicamente siempre hay, uno se encuentra con los límites de las categorías, Ujú, porque las categorías también son maneras de poder empaquetar contenido, hacerlo circular, financiarlo, en el fondo hacerlo consumible. Entonces, ujú, claro, desde la lógica de la circulación de obra, incluso el financiamiento de obra, esas categorías se vuelven más rígidas que lo que implican realmente esa categoría a la hora de crear, ¿no es cierto? mm, Y sí, y el cine siempre ha tenido una tendencia media a generar eh, géneros, que también son ciertas categorías, ¿no es cierto? Como el cine de género, las categorías como efectivamente respecto a qué es la ficción, la no ficción, porque claro, como digo, es un arte en gran medida que circula por espacios industriales. Creo que el empaquetamiento en el fondo se vuelve quizás más necesario que en otros formatos. Por eso a mí en particular me gusta mucho también los festivales de cine, por ejemplo, que no hacen distinción entre tipos de obras ni duraciones, ujú. y un poco así vivir las obras como y a dialogar las distintas obras como en un mismo tipo de sección. Pero bueno, creo que eso son cosas como más propias de la industria, más como de los procesos como de creación. Claro, sí. Y los procesos de creación, como, no sé, por ejemplo, pongamos el ejemplo de alguna de las obras, no sé, que has hecho, que has trabajado tú, colaborado, ya sea El Cristo Ciego o incluso Brujería. Ujú, Igual yo las veo y digo, ya, tienen algo de ficción, pero también tiene algo de realismo, no, de no ficción, porque están en un lugar específico de la realidad, un evento del ujú, pasado ocurrió ahí, pero también mm, ciertas cosas como más ambiguas, ujú, se quiere decir, de los géneros. mm. ¿Cómo fue el proceso de ambas películas? Em, bueno, sí, que para mí o sea, siempre he tratado de pensar en la ficción como una manera también de poder circular por espacios, eh,
por espacios reales, digamos, para generar encuentros. Ujú, Eh, Algo que quizás eso también viene en la antropología, pero creo que más importante que la realidad son los encuentros. Es decir, mm, como, de hecho me atrevería a decir que lo único real son las relaciones, lo único real son los encuentros en la existencia. Entonces, el cine es una manera de encontrarse con lugares, con personajes, con narrativas. eh, entonces, no sé, para mí hacer películas son como catalizadores de encuentros. Ese es como mi, no sé, lo que a mí me motiva, digamos, de por qué de llevarla a cabo. Entonces, en el Cristo Ciego en particular, claro, es como crear una metodología de trabajo ficcional, en el sentido de trabajar con un actor profesional, eh, que es un personaje de ficción creado, digamos, en ujú, función como de una escritura, pero hacerlo circular y viajar y peregrinar por una realidad como sociopolítica específica, que en este caso es como la Pampa Alta Marugal, ujú, y a partir de ese peregrinaje, digamos, ir como empapando la película como de ese espacio, de ese territorio. Eh, y de hecho, bueno, el proceso de creación de esa película fue eh, muy como orgánico y empapado con ese espacio. Eh, a su vez que no sé, que el guión yo lo iba escribiendo en la medida que iba recolectando historia. Entonces recolectaba ujú. historia, experiencias de vida, y después invitaba a esas personas a interpretar un personaje en la película, que también siempre que alguien se autorrepresenta en una película, en el fondo tampoco se está totalmente autorrepresentando, sino de que también Sí, está po. fabulando sobre sí mismo. O una máscara, si se quiere decir, de lo que uno piensa de sí mismo, o que tal vez, no sé, supongamos, el realizador dice, yo veo esto de ti, podrías probar esto. Claro, es como a mí me gusta pensarlo como una suerte como de amalgama o como de espacio medio como que se encuentra algo de la historia, pero también hay un espacio de libertad para poder fabular sobre uno mismo y también fabular en conjunto, y eso en el fondo, nada, pues va creando los personajes, que en el caso del Cristo Ciego se va empapando como la, el personaje de Michael, que es el personaje central, y que en el fondo, nada, fue muy orgánico con eso. Y claro, en el caso de brujería, quizá ahí su documentalidad o su contacto con ese espacio, claro, tiene que ver con que está muy profundamente basado como en un espacio real y muy empapado también Ujú, como de la realidad, en este caso de ese Chiloé brujo. Eh, y también el guión, en el fondo, estuvo muy construido en base como a la recopilación de esa historia, de esa investigación y cómo eso se fue empapando y como circulando en la película. claro. Eh, Trabajando en este caso con una actriz que no era una actriz profesional y que también había mucho el personaje escrito que tenía que ver con la propia historia biográfica de ella. Ujú, Entonces, nada, yo también es como fue una manera también de poder adentrarse en ese caso como en esas como pasadizos brujos, digamos, de Chiloé, aprender de eso y ir empapando la película, digamos, de esa atmósfera y de ujú, esa, de esa realidad y de ese territorio. claro. En ese, bueno, pero nos vamos a desligar un poquito de las películas mencionadas tuyas porque teníamos otras proyectadas. Ujú. ¿Cómo ves tú en ese sentido, no sé, por lo que tú puedas recordar de los dos casos que son Cofralandes de Raúl Ruiz y también, ¿cómo se llama esta otra? Un hombre aparte de Ivanos Novikov y Bettina Perú, ¿cómo sientes que son los dispositivos o cómo los percibes esos dispositivos como disruptivos de ambos paradigmas, como rígidos, como estas cajas, piedras, se quiere decir? Sí. Bueno, sí, son dos casos bien distintos, películas muy distintas. O sea, Cofralandes, por una parte, claro, de lo que recuerdo una película que interesante, porque son ese periodo como de Raúl Ruiz volviendo un poco a filmar en Chile, Ujú, eh, y que es una película que es una gran fabulación, digamos, como que es mm, una suerte como de, no sé, como de notas de campo, poniéndolo en términos antropológicos, como de estas extrañas, digamos, como viñetas viñetas eh, de ambientadas en Chile. de Chile y que obviamente cargan con todo ese componente incluso absurdo, medio Ujú, surrealista, medio como mítico, con esta voz, digamos, del mismo Raúl Ruiz que va de cierta manera narrando este viaje que él hace, porque en el fondo es como un viaje de él hacia, ujú,
hacia reencontrarse con Chile, con esa mirada que él tiene como de esta suerte como de extranjero en su propio país, Ujú. con esa extrañeza, digamos, y eso creo que tiene pues tiene un componente que trabajando con imágenes reales, muchos personajes reales y situaciones que uno imagina reales. Me acuerdo cuando él narraba esto que le impresionaba mucho a la gente que regaba, digamos, como Claro, el seda, ¿no es concreto cierto? de la calle. Son como imágenes que uno igual recuerda, como son imágenes medio absurdas, como esta gente que riega para conversar, o la idea de los viejos pascueros, De los digamos, como pascueros muy militares. calor. Son como imágenes que de cierta manera uno como que tiene muy integrada y él en el fondo lo lleva a un límite y Ujú. fabula con eso y juega con eso. Claro. Entonces, no sé, eso me parece como un gesto muy lindo y la película entera es como una suerte como de documental mítico, documental fabulesco Ujú, de, de lo que él mira de Chile, como con su componente errático. ujú. Eh, no sé, me recuerdo, porque obviamente como que visité algo de la película, momentos muy geniales, así como este tipo que viene a estudiar los suicidios en un lugar y cuando llega esos suicidios dejan de suceder, entonces los sigue persiguiendo a Concepción y esos suicidios se vuelven a Sí, mover. po. Es como, es como esos componentes medio contradictorios, absurdos, de contraste, nada, porque es muy interesante, ¿no? Sobre el habla, sobre como el tipo de vínculo, Claro. los personajes que van cruzando, y nada, pues yo creo que como es el componente, siento yo, como ficcional de como una meditación sobre como Chile y sus particularidades a partir de estos gestos medio imaginarios y inventivos que tiene Raúl Ruiz, y aparte con una estética muy libre, una película igual o sea, bueno, es como una serie en verdad, encargada Es por el una serie de 4 partes, otros dicen que es una película. Yo creo que está en ese punto medio, que también se sí, pues, desdibuja ese límite del formato, ya es casi de miniserie de televisión, se quiere decir, también de obra de larga duración épica sobre Chile. claro. Tiene esa estética que es interesante porque, claro, a diferencia del Raúl Ruiz europeo, por así decirlo, está hecho, claro, se nota como con menores recursos, entonces Ujú. también es como una estética bien como de mini DV, así. eh, o sea, es interesante igual como verlo fluir, porque también es como una película que se siente liviana, ¿no es cierto? Como se siente como fresca, como que va registrando escenas y como que Haciendo va giros a recorriendo cada con la rato cámara también. más liviana digamos, que estas otras películas más como de mayor presupuesto que él hacía, digamos, en Europa. Entonces también, eso también le da una frescura a la película, siento yo, Ujú. un humor. Claro, un humor. De hecho pensaba, bueno, que también en mi tesis yo hablé mucho de Ruiz, bueno, que en mi tesis sobre Raúl Ruiz, pero al Ajá. final de cuentas, esos gestos que hace como disruptivos tienen, no sé cómo decirlo, tienen como algo como de reinterpretar la realidad, así que decir, no sé si se puede decir que entre esos dos géneros de formatos del documental y la ficción que se empiezan a difuminar entre medio, se puede hacer, existe el caso de que se haga una fabulación de los hechos, como por ejemplo, no sé, pienso esta película, Notas para una película de Ignacio Güero tiene harto de eso, como fabular lo que pasó con la usurpación, la ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno. Ajá. O mismo caso de Rey de la Desatala, que se va para el otro extremo de un tipo que viene a usar, a alienarse el territorio, mientras el Estado chileno lo ve como un tipo loco. Ujú. Eh, sí, pues bueno, notas, pero bueno, y Ignacio Agüero aparece en Cofre Holandés también, Te da claro, a eh, propósito. que es divertido. Y sí, pues notas para una película creo que también tiene algo de eso, pues, como bueno, de una fabulación en este caso, como de un hecho histórico, Ujú. que es muy inteligente también, porque igual es una película, claro, que narra, si no me equivoco, la construcción del ferrocarril Sí, 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 que viene en como ese algo de lugar. ferrocarril, como el tema de la construcción de un ferrocarril que iba a cruzar todo ese territorio y tiene como Claro, muchos viajes en tren, me acuerdo yo. claro, entonces también hay algo interesante porque en vez de hacer, claro, una película histórica grande así sobre el hecho, también ocupa el mismo procedimiento de hacer una película, jugando también con el actor dentro de la película, como el caso, bueno, también, no sé, como tipo, bueno, como Mitómana, que en un momento también hablábamos de eso, entonces pienso en eso, Ujú, como el actor que es capaz como de utilizarse al actor, bueno, más que utilizarse, trabajar junto al actor ujú. para como poder adentrarse en esos territorios como más reales, ¿no es cierto? Claro, sí. En este caso de la Araucanía, de esos encuentros también en el espacio. Entonces sí, yo creo que Cofralande, bueno, igual
obviamente Raúl Ruiz, siento yo que es como tal como Cristian Sánchez, o sea, como es una vertiente del cual beben muchos cineastas, Ujú. justamente en esa libertad un poco inventiva sobre los chilenos. Igual, en el fondo, igual Cofralande es una película sobre los chilenos llevado como a una poetización del absurdo, de la identidad Claro, chilena, una desde filosofía. el habla, de cómo nos comemos la S. O sea, como que eso es lo más lindo, como la libertad de poder entrevistar a un tipo hablando acerca de cómo lo mal que pronunciamos los chilenos, a estas meditaciones sobre el paisaje dibujadas como por este francés, eh, hasta, no sé, pues cosas muy idiosincráticas chilenos como El no sé, museo de tal la cosa, relación con la animita, la relación con la animita, no sé. claro. O también el caso que también se menciona en una de las partes que yo recuerdo que es larga y hay mucho material de procesar, las escenas de los trovadores que empiezan a cantar como por 15 20 minutos en frente de pantalla y sin corte, como mostrar esa mirada como subjetiva ¿cómo se llama este? De lo que es la música o la cultura de campestre chilena, campechana chilena, pero siempre como, oye, esto está interesante, Sí. pero en Por el eso no, yo cuando pienso en esa película me la imagino muy como un cuaderno de notas, porque es como que mm, se nota, de repente es como una poesía, de repente es como una meditación sobre el lugar, de repente es una como reflexión, un caleidoscopio muy libre, digamos, de este encuentro de Ruiz nuevamente desde el cine con su lugar. Películas como Días de Campo, o sea, por claro, eso, sí. igual todo ese periodo de Ruiz que es como el retorno, digamos, como a filmar también una escala distinta, por eso también me parece muy interesante. Películas como La Recta Provincia, también está Litoral, si no me equivoco, como Litoral creo que se llama, ¿no? Litoral, O Una sí. cadena en el mar. Pero sí, pues como todo un periodo de Raúl Ruiz que es bien como interesante y no tan común, digamos. Eh, Así que sí, y comentás también del hombre aparte, Un hombre aparte de Berudos Novikov. claro. Eh, claro, una película muy, muy distinta y muy, donde la ficción cumple un rol, la metodología ficcional cumple un rol muy interesante. Efectivamente Ujú. es como, eh, en el fondo este dispositivo que es como que Ricardo Liaño, Sí, po. el protagonista, que de por sí es un personaje llamativo porque también construye ficciones sobre sí mismo, un personaje que Claro, está como un fabulador. un fabulador de sí mismo y de su pasado y de la construcción media edificante, digamos, sobre sí mismo, que de Ujú. por sí uno puede entender que ahí hay un componente ya como una construcción de un personaje sobre el personaje, Claro. que uno todo el rato está mirando, y en eso en el fondo la aparición de esta conversación con un guionista, en el fondo Samir Nasal, ¿no es cierto? Que como también personaje medio mítico de las letras chilenas, Ujú. eh, que funciona como una suerte de oreja, digamos, que también lo increpa, es un increpador también respecto a este posible guión de esta película que también Que se quieren está crear y cómo contando. discuten acerca de cuán grande o no es la película. Entonces, en este caso sí, pues yo creo que la ficción ahí tiene como una doble hélice, es como el dispositivo de ficción del guión y también esto que es más como sobre la construcción misma que el personaje tiene como de su propia historia y de lo que quiere lograr. Claro, sí, eh, po. y eso es muy interesante bueno, y cómo eso convive efectivamente también con su fragilidad, que eso yo creo que es lo más hermoso de esa película, una película Que tiene que dentro de todo es muy humana y es muy compleja porque el Ujú. personaje también es muy, o sea, con todo lo que uno de repente le genera rechazo por todo esto que construye, Ujú. igual es un personaje que muestra mucha fragilidad en la película. Tiene muchas inseguridades que se van mostrando, no necesariamente con lo que dice, sino también con lo que expresa con su rostro, con los gestos involuntarios que pueda tener. Ujú. De hecho, siempre me acuerdo del final de esa película, que es como, ya, toda la grandilocuencia, te falló el proyecto y estás ahí solo en tu casa, de noche, con la imagen toda pixelada, Sí, po. que dice mucho de esa No, es una fragilidad. imagen, sí, pues es un descenso, es como una aceptación de una soledad en su estado como más descarnado. Claro. eh, pero no sé, siento que tiene algo en el fondo profundamente real y creo que en este caso opera lo que te decía al inicio, que siento que si uno tuviera
que pensar en la ficción más como una suerte de condición de existencia, ¿no es cierto? Es como cuando Nietzsche decía que igual un poco también la construcción de figuras ficcionales o de figuras como, no sé, en el teatro, en la tragedia griega, es como la manera también que tenemos de procesar nuestra propia existencia y la propia como incertidumbre de existir. Eh, Siento que cuando uno ve ahí a Ricardo Liaño atándose también a esas figuras sobre sí mismo, a esa Ujú, idea de lo que él es, también uno lo lee como una manera de sobrevivir también a la crudeza más fuerte de esas pasiones y de esas como angustias que son mucho más rudimentarias que sus proyectos, que es simplemente querer ver a su nieto, querer mantener contacto con su hermano. ujú, ¿Cachai? Por eso digo que es una película profundamente humana, porque igual ujú, en el sentido como de la condición humana, como de entrarse ahí en cómo uno puede atarse, digamos, a lo que sea para tratar como también de llenar esa angustia, porque uno puede ver en la película cuando él se quiebra, cuando él habla, que por eso me parece muy lindo, porque hay muchos personajes así que en el fondo simplemente podrían en la película omitir esa parte. Uno puede ujú, intuir que hay una fragilidad, pero creo que él igual, independiente que se resiste, que cuando le increpan, él dice, no, yo soy esto y no estoy solo y todo el mundo me respeta, etcétera. ujú. Aún así, en la misma película él confiesa, digamos, su dolor, po, su Claro, dolor. sí, po, Y eso lo hace muy humano también. esa humanidad. Es curioso que si no estuviera esos elementos en la ecuación, sería un personaje muy caricaturesco, como un personaje despreciable, pero al darle ese gesto es como, oh, también llora, o sea, llora porque está sufriendo por tratar de mantener viva esta fabulación que se crea él mismo de lo que fue y de lo que quiere ser, ignorando su ahora. Exacto. Entonces, sí, pues ahí hay un gesto muy, muy conmovedor de la película sí, y comparto que aparte su estructura es como una suerte como de descenso hacia, bueno, no sé si Al abismo. al abismo total, porque el abismo de esa pantalla, efectivamente, de esa soledad, como frente en el fondo es él frente a la pura imagen, Ujú, y solo. Es como lo claro. que sintetiza también, creo yo, como gran parte de la película, de lo que trata. Ujú, sí, tiene eso. Y bueno, varias de las películas de la dupla Peruto Novikov, que también me hizo clase Iván, Ujú, el, tiene ese elemento que siempre, que yo me acuerdo cuando estuve en la universidad y me hacía clases él, nos hacía las preguntas cuando, por ejemplo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto otro? Y uno pensando siempre, no, que el documental y la ficción son así y así, ¿no? Pero a veces se pueden mezclar y es cosa de ver lo que hace ejercicios que hacíamos nosotros en ese entonces, lo que hacían los compañeros después en los semestres siguientes o anteriores, o las mismas ujú. películas de Iván y de Betina que muestran esa dualidad. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, pero La muerte de Pinochet tiene mucho de la exposición de personajes reales, pero no mostrando como toda su totalidad. Muestran partes del rostro, la boca, el ojo, las manos, o al personaje sin decir nada y la voz en off, hablando del Ujú, personaje sobre Pinochet. exacto. Sí, pues, yo también creo que ahí hay operaciones, bueno, y de hecho esa fragmentación, ahora que revisitaba la película, es como parecía a la que sucede, como que el hombre aparte que tiene otro lenguaje, digamos, a películas posteriores que hicieron. Ujú, Siento que en la última escena, con esos fragmentos del rostro de él frente a la tele y que hace como una suerte como con esta imagen granulenta, pero ujú, también muy de detalle, creo que es como una suerte como de atisbo de lo que va a venir después, ¿no es cierto? Como esta imagen un poco más corporal y más cercana, más fragmentada. claro, Eh, Interesante. una fragmentación, Sí. sí, esa fragmentación, sí. Yo sin palabras a veces con este tipo de películas. Bueno, hay muchas de ellas no solamente en Chile, sino afuera en el extranjero, pero bueno, este podcast Ujú, es sobre cine chileno, ¿no? ujú, Y curioso como, bueno, ya me parece muy curioso todo esto cruce que se da, incluso con lo que yo comentaba al inicio, que esta idea de encuadrar algo, que era una visión de mundo, una simulación, si se quiere decir, o ujú, cualquier cosa sobre lo que estamos, donde estamos nosotros detrás de la cámara. ujú. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, por eso yo como que decía que la opera- digo, que la construcción ficcional es como
en el fondo, ¿qué es la construcción ficcional? ¿No es cierto? Mm, ¿Y a qué uno la asocia? Y es como, nada, quizá muchos la asocian a la idea simplemente de construir algo, en el fondo como una narrativa, de pegar las cosas, de, en el fondo como eh, de crear mundos, en el fondo. claro. Y lo, Pero yo creo que cuando uno está trabajando un documental, uno en el fondo también está creando un mundo sobre un mundo. claro, sí. Uno está ahí generando una... Bueno, eso lo dice Jean Rouch también, porque él, en el fondo, una frase que me gusta mucho y siempre trato de compartirla en las clases, como él decía, para mí la única realidad posible, o más bien, como la única objetividad posible es como la objetividad de lo que sucede cuando uno se encuentra con una cámara y el mundo, digamos. Ujú, Eh, que no es la realidad misma, sino es una cierta realidad, que es como, es la realidad única del encuentro de esa persona con esa cámara y en ese ujú. espacio, y ahí es como que se despliega un mundo solamente en el encuentro de un personaje en ese espacio, porque algo sucede que es irrepetible, Claro, por lo tanto, sí. una operación de como de worlding, así como de despliegue de mundo que solamente sucede en ese momento como irrepetible de estar como danzando con la realidad y una cámara y con el personaje que está ahí. Entonces, no sé, creo que cuando uno lo piensa así como más, incluso más fenomenológicamente, como del hecho de estar con un cuerpo desplegado en un espacio, creando mundo, eso ya es una operación ficcional, pues es la ficción, digamos, de crear mundos sobre mundos, Ujú, que resuenan entre sí, ¿no es cierto? claro, Que resuenan entre sí, pero que no son ese mundo tampoco, simplemente es como una operación de despliegue. Por sí. eso creo que la idea del encuentro para mí es la clave que resuelve, digamos, ese problema. El Eh, encuentro, sí. Y lo la idea del pienso, encuentro resuelve ese problema, las relaciones. sí. Es curioso también porque, bueno, una de las cosas que iba a decir también mientras hablabas, se me ocurría que al final estas taxonomías se Ujú, rompen porque es como, no sé, no es que se rompan, se desconstruyen y se arman nuevas ideas que se van siempre renovando, ¿cachai? ujú, Tiene harto de eso, o sea, yo pensaba, a ver, es como, ¿cómo le digo? Como, si por ejemplo las tablas de la ley de la ficción, por ejemplo, un ejemplo, una analogía, dicen de que la ficción es tal, tal, tal cosa y el documental es tal, tal, tal cosa, a veces se intercambian valores y hasta tal punto que se empieza a hacer una nueva tabla que es para la película. ujú, O para otra obra puede ser un orden distinto, o se agregan más elementos, se sacan otros, o hasta lo que salga, en verdad. Pero mm, lo otro que iba a decir es que, pensando, por ejemplo, en las obras que he hecho, los cortos que yo he hecho, el tema de las ujú, relaciones que se generan siempre ha sido un factor importante. La relación no necesariamente entre los actantes, se quiere decir, los actores, sino la relación ujú, entre cada elemento, el ambiente realista de la locación, ya sea el clima, ya sea cómo se filma la cámara, si la cámara tiene cierta vida, entonces, por decirlo de alguna manera, que es como registrar un video de Instagram, se quiere decir, no sé. Podemos fabular ujú, mucho de esas cosas. mm, Al final, yo creo que es interesante esa aproximación que le da sobre mirar el mundo como, o los mundos que se ven con el ojo mm, humano como una forma de relaciones entre objetos, como el mismo Ruiz decía en algún momento en su texto de la relación entre los objetos del cine. ujú, Que algunos quieren emerger y otros se quieren emerger más y se empieza a dibujar esa relación hasta que se relacionan entre sí como una tela de araña, si se quiere decir. claro. Bueno, hay algo de ese componente chamánico también, como que se Ujú, habla, ¿no es cierto? Como ese cine chamánico. eh, Digo, como en la idea de poder, ¿cómo decirlo? Poner en relación cuerpos y actantes, como tú decís. Eh, Como que hay algo del cine que logra como adentrarse en esos componentes a veces vegetales, a veces animales, a veces como minerales. eh, y logra en el fondo en una película ponerlo todo como en relación, ¿no es claro. cierto? Ponerlo a dialogar a todos esos como distintos como actantes. Esa parte, claro, pues, de la inventiva y esa facultad como chamánica, definido lo chamánico como esa capacidad de poder traspasar cuerpos, Ujú, de poder adentrarse en esa facultad que tiene el chamán de poder como traspasar ontologías, traspasar fronteras corporales para poder como negociar, obviamente, con esa. ujú. El cine algo tiene De de, ritual, se quiere decir.
de esa capacidad también de poder fluir entre cuerpos y ponerlos como en relación. Entonces, claro, pues es una operación de construcción muy, muy inventiva y muy ficcional per se. Eh, Ujú, per se. Entonces, sí, y ahí ese listado que tú decías, claro, creo que para poder hacer un análisis de eso también es importante definir cuáles son esos componentes que se le ujú, atribuyen a claro. cada uno como de eso, entre comillas, género. Pero, como digo, yo creo que si uno se adentra más como en el componente más filosófico o ontológico, digamos, de la pregunta por la ficción o la realidad, eh, uno se va dando cuenta que como que no es tan productiva la pregunta. Esa es mi sensación. Como que siempre me ha parecido muy dicotómica y muy rígida y siento que para poder superar, digamos, como ese binomio, creo que es más importante quizás centrarse en esos mundos que emergen, independiente, digamos, o sea, como qué metodología permite hacer emerger qué mundo, ¿no es cierto? Ujú. Eso es como un poco lo que Estrategias más aparece. que regla, más que una piedra angular, se quiere decir. Exacto, más que un límite, es como es un proceso de emerger mundo. Entonces, el mundo que emerge en Cofralande, pues es un Chile específico que emerge de ese lugar a partir de las operaciones creativas que el mismo Ruiz hace, Ujú, eh, con mucha inventiva, de manera muy brillante. Y pues la hace emerger y ahí emerge una atmósfera y emerge un tipo de personaje. Él selecciona cierto tipo de personajes, lógicamente, que tienen ciertas como formas de hablar, también uno puede reconocer como el sujeto ruisiano, ¿no es cierto? claro, Eh, sí. en su deriva, en su inexactitud, eh, en su verborrea, no sé, entonces aparece un tipo de mundo, y el mundo, no sé, pues, ya que hablaste del hombre aparte, también emerge un mundo ahí también muy, muy específico, Ujú, bueno, como de ese Santiago, ahí como caos. Entiendo que está cerca como de la estación Mapocho, si no me equivoco, ujú, como el lugar donde se despliega, como donde está él viviendo. ujú. Entonces, bueno, también emerge, y un tipo de personaje también muy, como medio distinto, ¿no es cierto? Al ruisiano, un poco más, sí, como medio charlatán también. Sí. Eh, Interesante también. Súper, Ujú. súper interesante ahí lo que emerge. Uno se pregunta después, a propósito, como solo para cerrar un poco la conversación, si es que vale la pena hacer este capítulo por el tema de la pregunta de realidad de ficción. Yo creo que depende, no solamente decir no, no vale la pena porque las dicotomías a veces se tienen que superar, sino más bien debe ser como algo más preguntarse por qué existe esta tensión todavía. Exacto. Sí, bueno, por eso te digo, esa es una pregunta, y por eso me llama la atención, porque efectivamente, bueno, la historia del cine ha estado muy marcado como por esta dicotomía, y más en el fondo, eso es lo interesante, que siento que es una dicotomía más propia como un cine más moderno que de un cine más, digamos, más cine primitivo, digamos, del primer cine, Ujú, ¿no es cierto? Eso como que me parece como muy, muy relevante, o sea, muy relevante, y sí, pues, bueno, yo creo que en el fondo también en la base de esa dicotomía está también otra dicotomía, que es como está, básicamente es la dicotomía entre verdad y mentira también. ujú, Eh, de hecho, bueno, hay un texto de Nietzsche muy hermoso que es sobre verdad y mentira, en un sentido extramoral se llama, que es un texto muy, muy hermoso justamente sobre esta dicotomía entre lo que el ser humano considera verdad y que considera mentira. Eh, y de qué manera en el fondo, pues vivimos también en esa dicotomía forzosa. Y claro. creo que en el fondo está eso, estos binomios modernos como de lo objetivo y lo subjetivo, de lo que es verdad y lo que es mentira, de lo que es ficción, lo que es realidad, son como binomios que nos han permitido organizar de cierta manera como nuestra comprensión epistemológica del mundo. Ujú, Eh, y claro, por eso a veces entender el límite es un camino, tratar de entender y establecer el límite, pero mi sensación es que cada vez que se trata de establecer ese límite y de ponerlo y dónde ponerlo y decir, esta película tiene un componente de ficción y este documental, y como que todo se trata un poco como de ese límite, como que la energía que se pierde en establecerlo va en desmedro de quizás pensar cómo las metodologías hacen emerger, insisto, esos mundos, ¿cachai? ujú, Eh, y la discusión en respecto a cuál es el mundo que emerge. Independiente que quizás no vamos a entrar, pero
en un momento como que hablamos sobre la posibilidad de comentar sobre Mitómana, que me tocó como, digamos, refrescarla, pero igual lo comento simplemente porque Ya, es una película muy sobre eso, ¿no es cierto? Una película sobre la de José Luis Sepúlveda y Carolina de la Sola. Bueno, que es una película también sobre la mentira, sobre ser como un impostor, en este caso como en la marginalidad y cómo eso en el fondo hace una metáfora de un país y de política en este caso como concertacionista, asistencialista, de un claro, Chile un poco hipócrita, y cómo en el fondo como eso se aborda a partir también como de una película que a partir de una metodología ficcional y de una actriz que interrumpe espacios reales y fuerza el asistencialismo, va haciendo un cuestionamiento, digamos, como al sistema político, en este caso concertacionista, de la y su época. relación con la marginalidad. Entonces, eh, también es muy interesante eso, y ahí creo que es interesante porque lleva la pregunta de la ficción no solamente como al cine, sino que también tiene que ver como la política de ficción, como la política como Como un y su relato elemento de, pasivo, claro, sobre todo de ese Chile, ¿no es cierto? De ese Chile sí, pues conceptuacionista, de una izquierda más, ¿cómo decirlo? que Un se poco tiende más más al centro, amable. que tiende más hacia una especie de centro hipotético, se quiere decir. Si es que existe esa dicotomía entre el, porque a mí uno piensa qué es de izquierda, qué es de derecha, qué es de centro, cuando uno lo delimita, y pasa eso que dices tú, como que se pierde la posibilidad de mundos. Y que Mm, lamentablemente muchos medios todavía siguen pensando en esas dicotomías para orientar la conversación. Yo creo que se presupone que hay públicos que no van a querer esa miscelánea estructura rizomática de la realidad y que prefieren estructurarlo para entenderlo mejor. Pero a veces yo creo que el desorden se entiende más las cosas y siento que ujú, también me pasa que yo siempre trato de ser organizado con las palabras que uno usa, pero lamentablemente mucha gente no piensa que la realidad se basa en etiquetas, pero a veces son varias etiquetas en una sola, o no ninguna etiqueta, o una nueva, o simplemente son una bola de papel que se pega entre sí, que forma pura etiqueta entre sí. ujú. Bueno, uno puede va a tirar todo eso. Sí, po. O sea, yo creo que en el caso, claro, que en el caso de, de Mitómana es bien interesante porque pareció lo que hace Ruiz. Yo creo que Ruiz también tiene algo de eso, que es como una crítica un poco como bueno, es un poco como a la crítica a la izquierda del establishment, o sea, como a la izquierda en el poder, Ujú, a la izquierda oficial. En el Raúl Ruiz igual, de hecho, parte un poco también ironizando, y siempre lo hizo, como la figura del exiliado, es como ujú. que igual eso está ahí, ¿no es cierto? Ya en Diálogos de Exiliado está y está ahí. Él decía que era un exiliado de los exiliados, con esa típica frase. ¿Verdad? eh, entonces sí, está eso, y en el caso de Mitómana y del proyecto, digamos, de cine de José Luis Sepúlveda y Carola de Rasola, es como, siento que tiene que ver sobre todo como sí, con la crítica, sobre todo con la institucionalidad, o los gobiernos concertacionistas y su relación como con las clases populares, desde el asistencialismo, desde un lugar un poco, sí, un poco falso y muy acomodado también como a las lógicas de mercado de ese momento. Entonces, Ujú, es súper interesante eso. Y lo segundo que tú dices, sobre las categorías como política, sí, pues es interesante porque igual, independiente que existen matrices de pensamiento, como que uno podría determinar como de las corrientes de izquierda o de derecha, sí algo que está pasando políticamente ahora es que da la sensación de también que por cómo la democracia, digamos, ha construido también mundos, también los sistemas políticos construyen tipos de mundos, y en este caso como que da la sensación de co- que, que- que convencer o seducir las pasiones populares en el fondo ya no responden necesariamente como a esa estructura como partidaria o ideológica más ujú, clásica, eh, quizás porque tampoco se ha hecho un trabajo político como de, de ingreso como a las bases populares también como a poder eh, leer la realidad también desde esos lugares, y en el fondo de tal manera que se ha despolitizado tanto, digamos, como la sociedad, que lo que gobierna, siento yo que tiene que ver más como, bueno, con lo que se llama como los populismos, y eso igual es mm, tanto de izquierda a derecha mm. existen. Claro. Pero claro, yo creo que
que eso, bueno, tiene una reflexión en sí misma, lógicamente las categorías como política en un mundo como el de hoy, en el caso de la que estábamos comentando inicialmente como de realidad y ficción, eh, siento que, claro, corresponden a una necesidad un poco más epistemológica de poder determinar como qué es lo real y qué no es lo real, ¿cachai? Así que sí, pero pueden tener diálogos interesantes que podrían analizarse. Es verdad. Sí, da para largo. Sí, Ya, ese es un cruce potente. Sí. sí. Pero bueno, todo se relaciona al final en este podcast y en todas las cosas. De hecho, pasó el dato que hay uno de los capítulos que entrevisté a Iván Pinto, hablamos sobre estos mismos temas, pero aplicado a una de las películas que hizo Mafi. Sí, para que lo ¿Ya? puedan ver los demás auditores y también lo puedes ver tú, Christopher, para que lo puedas escuchar. ¿Sobre Y qué película es? propaganda creo que fue, y también hablamos de... ¿cómo se llama esta otra? La última que hicieron, Oasis. De base. Ah, buenísimo. Así que sí, para que les des una vuelta también. Y Ah, sí. así que bueno, el capítulo llega hasta acá. Espero que puedan llegar más invitados algún día. Y no, se van a llegar más invitados en los próximos capítulos. Pero sí, te agradezco, Chris, por la invitación. Si quieres decir unas palabras de cierre, como agradecimiento, lo que tú quieras. Y No, sobre todo agradecerte, Benjamín, por la invitación. Me parece muy bueno poder tener una conversación como larga y con espacio para poder como reflexionar como sobre estos temas. Así que nada, simplemente agradecer el espacio y muchas gracias por la invitación. ya, muchas gracias, Christopher. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine y Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!